Queridos hermanos y amigos, van a disculparnos, estamos en el campo, estamos en una zona de viento y hemos tenido un pequeño accidente. Pero vamos a continuar con el programa El Evangelio Eterno después de esta pequeña crisis. Hay que tener cuidado, está viniendo viento. Entonces estábamos hablando acerca del ungimiento. Mire, cuántas personas, cuántas familias en estos momentos están teniendo enfermitos en casa. Ya, quizá personas mayores con enfermedades crónicas. Y si es crónica, alguna vez en corto, mediano o largo plazo van a fallecer. De alguna manera. ¿Por qué? Porque esa maldición que pesó sobre Adán y Eva por causa de su desobediencia, ha tenido la consecuencia para toda su generación hasta que Cristo venga, ya en el cual la muerte será anulada, la muerte será derrotada para siempre. Por eso es tan importante entender el plan que tiene Dios para toda criatura que se acerca a Él. Por eso predicamos el Evangelio, para que aquella persona que no sabe qué es la vida, qué es la muerte, entonces pueda tener esperanza de vida eterna. Porque si no conocemos el Evangelio, no conocemos a Cristo, ¿cómo pensamos que vamos a ser trasladados al cielo? ¿Cómo creemos que al morir vamos a irnos al cielo? No estamos en lo correcto. Entonces, muchas veces en el ungimiento ya hay dos respuestas de Dios. Por eso pedimos la voluntad de Dios. Y debemos de estar de acuerdo con las dos respuestas de Dios. Si el Señor quiere, es su santa voluntad, que el paciente siga viviendo, lo va a curar milagrosamente. O va a ser posible que haya remedios, haya un tipo de terapias guiados por Él sin que nos demos cuenta y el paciente se va a recuperar. Pero también en su santa voluntad puede hacer que el Señor disponga el descanso de la persona. Nuestra vida está en las manos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 38, se enfermó pues el rey Ezequías con una úlcera cancerígena maligna. Y entonces Dios le envió un mensaje a través del profeta Isaías y le dijo: Rey Ezequías, vas a morir. Ordena tu casa porque la enfermedad que tienes es de muerte. Esa fue la advertencia y la sentencia de Dios. Vas a morir hoy día. Y entonces este rey clamó, oró a Dios con lágrimas abundantes, con una tristeza única, porque nadie quiere morirse. Esta vida, aunque tiene dificultades, tiene sinsabores, y así será hasta que Cristo venga, esta vida, si lo llevamos con Cristo en el corazón, esta vida se hace hermosa, se hace gozosa y es con esperanza. Entonces, ¿sabe qué? El Señor se retractó. Lo llamó a Isaías y le dijo: Isaías, ven. Este mensaje nuevo es para el rey Ezequías. ¿Y cuál era el mensaje? Rey Ezequías, vas a vivir. Y el Señor nuestro Dios Jehová, le dijo el profeta Isaías, le dijo: ha extendido tu vida 15 años más. Y me ha dicho que te curemos la herida con masa de higos. Y así se hizo. Entonces miren lo que vemos acá. La vida del rey Ezequías estaba en las manos de Dios. Su enfermedad era para muerte. Y el Señor no solamente perdonó sus pecados, sino que le dio la esperanza de vivir 15 años más. Y no solo eso, le dio la receta. La receta fue: hagan masa de higos, el higo conocemos, y le pusieron a la llaga, no sé dónde era la llaga, pero una llaga maligna, y el rey se sanó. Lean el libro de Isaías, capítulo 38.
Pero en muchas ocasiones Dios permite que la persona fallezca, la persona descanse, pero con una promesa de vida eterna. ¿Cómo se hace el ungimiento? Hemos enseñado, y ahora quisiera enseñarles a ustedes, el ungimiento dura ni 5 ni 10 minutos. El pastor viene, ora, habla con la familia, le hace preguntas al paciente y le unge con un algodoncito con aceite de olivo en la frente y le dice: yo te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es rapidito. Pero ¿qué es lo que puede tomarnos un tiempo siquiera de una semana? Es que todo el entorno del enfermo, toda la familia del paciente, los hijos, el esposo o los nietos o los familiares, los sobrinos, los tíos, todos tienen que proceder a una semana de oración, ruego y ayuno si es que amamos la vida de nuestro paciente. Entonces, todos los días, tarde y mañana o quizás a mediodía, la familia debe orar al mismo tiempo. No importa que estén en un lugar, en otro lugar, todos coinciden de rodillas, clamando y pidiendo a Dios salud para el paciente que está grave o está enfermo. Entonces, ¿qué sucede? Todos proceden al arrepentimiento de sus pecados también. Por eso que el Señor Jesús dice en el libro de Primera de Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, no pequen, ¿ya? Porque si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es nuestro intercesor, el cual nos justifica delante del Padre, nos hace la paz entre el pecador y el Padre, porque Él murió por nosotros. Y miren, no me estoy inventando nomás, vamos a ir otra vez al libro de Santiago, en el capítulo 5, dice acá en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, no nos sintamos incrédulos, incómodos, si después del ungimiento el paciente fallece. ¿Y por qué debemos de sentirnos satisfechos? Claro, con dolor, por supuesto. Nosotros hubiéramos querido que el paciente siga viviendo, pero a veces después del ungimiento el paciente fallece. Pero ¿sabes por qué debe haber esperanza? Porque antes del ungimiento, por eso el ungimiento hay que hacerlo con el paciente que hable, que escuche, que esté en su razón, que reconozca a la familia y sepa lo que le estamos hablando. Antes del ungimiento, el pastor generalmente o el anciano hace 3 preguntas. Número 1, al paciente le dice, si es varón: hermano Ernesto, o hermano Julio, o hermano Juan, ¿usted cree en Cristo? El paciente lógicamente va a decir: sí creo. Segunda pregunta: ¿usted cree, hermano o hermana, que Cristo es tu Salvador y que te ofrece vida eterna? Y el paciente dice: sí creo. ¿Usted cree, hermano o hermana, que por las oraciones que hemos suplicado al Señor, el Señor te va a curar y vas a sanar? Y el paciente contesta: sí creo. Miren, este asunto es solemne. El ladrón arrepentido en la cruz simplemente dijo: Señor, soy pecador. Era ladrón. ¿Y qué le dijo? Señor, perdona mis pecados. Jesús lo miró con compasión y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo no podía salvarlo de la muerte física en esta tierra, porque Él también estaba crucificado junto con ese ladrón.
Pero el ladrón, un poco más hábil, con un poco más de confianza, ¿qué le dijo? Señor, cuando tú vengas otra vez, acuérdate de mí. Y entonces Jesús le dijo, con sus propias palabras, le dijo, hijo, el día que yo venga, ese mismo día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si el paciente está grave, con la oración, con el ungimiento, adquiere una esperanza. Y es capaz de decir, Señor, si yo me voy a morir, yo quiero que cuando tú vengas, tú te acuerdes de mí. Y a los días el paciente se muere. ¿Qué es más importante? ¿Su salvación, su vida eterna que el Señor lo ofrece a toda la humanidad? ¿O vivir unos años más enfermo en esta tierra, sufriendo y quizás en esa muerte que tenga, muera perdido para siempre? La promesa que no debemos de olvidar es la que está contenida en el libro de San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. En el versículo número 28 y 29. ¿Qué cosa dice San Juan capítulo 5, 28 y 29? Y vamos a leer un poquito más antes. De cierto os digo, dice el verso 25, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Imagínate que un muerto que murió después de un ungimiento, fue perdonado, reconoció sus pecados, fue ungido, está separado para el Señor. Y entonces está durmiendo, como dice la Escritura, en el polvo de la tierra. Cuando Cristo venga, el mismo Señor Jesucristo lo va a resucitar. ¿No es esperanza? Versículo número 28. No se maravillen por esto, porque vendrá. La palabra vendrá es futuro. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Las señales están sucediendo en el universo, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en los negocios, en todo lo que está pasando en la tierra, en las estrellas, en la luna, en el sol. Nos están avisando que Cristo viene pronto. Y nos están diciendo que ese día está viniendo cuando todos los que están en las tumbas oirán su voz. Versículo número 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. En el paciente que está grave, pero que se le hace el ungimiento, en ese momento para Dios no interesa lo malo que fue toda su vida. En el ladrón arrepentido, que reconoció ese momento, soy pecador, dijo, al Señor Jesús no le interesó la vida que ha tenido este ladrón. Le interesó más el reconocimiento que dijo, soy pecador, Señor, perdona mis pecados. Ahí estaba reconociendo a Cristo como Salvador y como alguien que puede perdonar, limpiar todo pecado. Entonces, aquí todos estos muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a salir a resurrección de vida eterna. Ahora dice aquí lo siguiente, los que hicieron lo bueno. Si el ladrón arrepentido en la cruz era ladrón, pregunto, ¿era bueno o era malo? Era malo, era ladrón, por eso estaba recibiendo el castigo. Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que reconoció a Cristo, le dijo, usted es el Hijo de Dios, usted es mi Salvador, y recibió el perdón. ¿Por qué se dice malo? Porque el otro ladrón lo insultó, no lo reconoció, se burló de él. Entonces, bueno es aquel que reconoce a Cristo, malo es aquel que no lo reconoce a él.
Porque una vez que reconoces a Cristo eres perdonado y por la gracia de Dios eres transformado en mente, en carácter, tus obras en lo sucesivo van a ser buenas, por supuesto que sí. Hay mucha gente que sin Cristo es bueno, claro que sí. Son dadivosos, visitan a los enfermos, regalan a las viudas, a los pobres, pero no creen en Cristo. ¿Creen que recibirán la salvación? De ninguna manera, porque si la salvación fuera así, entonces ¿para qué murió Cristo? Mejor todos nos volvemos buenos y dejamos a un lado a Cristo. Eso no es. Isaías dice, si tú no reconoces a tu Salvador, las obras de justicia que tú hagas son obras sucias y llenas de inmundicia. Entonces hagamos eso. Muchos creen que porque son buenos merecen el cielo. De ninguna manera. El cielo el Señor nos va a abrir porque reconocemos su sacrificio en la cruz. Un Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y fue muerto por manos pecadoras. Pero aún así, el Señor Jesús estando en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos y amigos, ¿saben? Les digo una cosa. Esta vida, es cierto que todos trabajamos para tener el sustento material. Necesitamos un techo, una casita. Es muy cierto, Dios nos va a bendecir para que tengamos la casita. O necesitamos una movilidad, o necesitamos una comodidad. Pero si exageramos en buscar más casas, más dinero, hacemos de todo por seguir creciendo y creciendo y creciendo, ahí sí estamos desequilibrados. Yo quiero compartir en este momento lo que dice el libro de Lucas. Escucha atentamente el libro de Lucas en el capítulo número 12. Dice el Señor con sus propias palabras. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 12 versículo 15 les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué cosa es avaricia? Es todo para mí, nada para nadie. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Seguimos leyendo. Y él pensaba, dice el verso 17 del capítulo 12 de Lucas, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros antiguos y los edificaré mucho más grandes y mayores. Y allí guardaré todos los frutos que estoy cosechando y guardaré todos mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, alégrate, regocígate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has guardado, pregunta, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuestra vida, queridos hermanos y amigos, es breve en esta tierra. Nuestra vida no es para que seamos constructores de varios bienes y nos hemos olvidado de nuestra salvación. El Señor nos puede dar todo lo que le pedimos, pero nosotros no seamos exagerados en tener un Dios que son las riquezas y despreciar al Dios verdadero que es dueño de esas riquezas. Porque el Señor dice en Ageo, mía es la tierra, mío es el oro y toda su plenitud son mías.
Nosotros simplemente, queridos hermanos y amigos, somos mayordomos, somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, sea mucho o sea poco. Al rico le dijo, a cierto rico joven le dijo el Señor, una cosa te falta, vende y regala tus bienes a los pobres y serás rico para Dios. Estos días la gente está con la creencia de que los muertos nos están visitando en nuestras casas. Esa idea debes de borrar de tu mente. No es bíblica, es una idea satánica. Hay que ser bien claro, porque si no decimos las cosas bien claras, entonces no vamos a entender. Los profetas le hablaron al pueblo de Israel claramente. El Señor Jesús vino y a los fariseos, sacerdotes, a su pueblo, les habló claramente. Los discípulos del Señor, los seguidores de Cristo, les hablaron al pueblo claramente. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar por los ardides de Satanás. En el libro de Corintios, dice el Señor, en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si creemos en Cristo, en su palabra, en la Escritura, no podemos creer que los muertos buenos están en el cielo, ni los muertos malos están en el infierno. Todos están en el polvo de la tierra, esperando la segunda venida de Cristo, porque Él viene como juez. Y un juez sentencia para vida eterna o para muerte eterna. En este momento, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, está en el lugar santísimo del templo de Dios. Su Espíritu Santo está como consolador en este mundo para todos aquellos que lo busquemos por fe. Y el Espíritu Santo, según dice el libro de Juan 16, es el que nos convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Y entonces en este tema de los muertos, claramente está establecido por el Señor. Aquí te voy a leer en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si nosotros vemos algún, ¿qué le digo? Vemos algún evento, algún bulto, algún espectro, algo así como un fantasma en nuestra casa, eso es cierto. Pero no es nuestro ser querido. Muchos creen que ya lo visitó el ser querido difunto y está caminándose por la casa. De ninguna manera. Son ángeles demoníacos que quieren hacernos creer que nuestro muerto sigue vivo en el más allá, y la Escritura dice que están en el polvo de la tierra. Miren lo que dice el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No solamente ángeles satánicos están ahora haciendo creer a la humanidad que los muertos están vivos en el más allá. La misma doctrina que Satanás empleó con Eva cuando le dijo, come ese fruto, y Eva dijo, no, el Señor ha dicho que si comemos, morimos. Y Satanás le dice, no morirás. ¿Cuál fue el resultado? Que Eva y Adán, que estaban diseñados para vivir por siempre, eternamente, cuando comieron el fruto prohibido,
murieron. Ahora, usted dirá, pero no se murieron ese día. Pero cuando desapareció esa ropa celestial que vestían, el reloj de la muerte empezó a caminar. Es como que un bebé nace, pero un día morirá. Y Adán murió a los 930 años, pero murió. Entonces, ¿quién es el asesino de la humanidad? ¿Y quién es el autor de la vida de la humanidad? Satanás es el asesino de la humanidad. Por él tenemos enfermedades, tenemos cáncer, diabetes, osteoporosis, problemas renales y muerte. Pero el Señor Jesús dice: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora Cristo, cuando estuvo en esta tierra, demostró que realmente es un Dios compasivo. Porque ¿a quién resucitó? A Lázaro en un cementerio de Betania. ¿A quién más resucitó? A la hija de Jairo, cuando había muerto, y en su cama estaba muerta la muchacha. Simplemente le tocó la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: hija, despierta. ¿A quién más resucitó? Al hijo de Naín. Varias resurrecciones. Solamente lo hizo como una maqueta, como algo pequeño, porque todo eso se va a repetir, pero en una forma mundial. Cuando Cristo venga sobre toda la tierra, con su voz, dice el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde resucitarán? De sus tumbas. Porque antes de morir, creyeron en Cristo, recibieron el ungimiento muchos, y aunque su vida fue un rosario de pecados, ese día sus pecados fueron totalmente perdonados. Si no, volvamos a leer lo que dice Santiago. Santiago dice bien claro, miren: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Estoy leyendo Santiago 5:14. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Hay dos cosas: lo salvará, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Todos los pecados de toda su historia. Entonces, tan importante es el ungimiento, queridos hermanos y amigos. El ungimiento no es que el pastor viene y lo unge en ese mismo rato. No, de ninguna manera. El ungimiento es una preparación de arrepentimiento, confesión de pecados, orar unos por otros, perdonarse unos por otros. Y ese día del ungimiento, los familiares tienen que pedirle perdón de las ofensas que le hicieron al paciente grave, enfermo. Y el paciente grave también se va a perdonar de ellos. Yo he sido testigo de muchos abrazos, de muchas lágrimas ese día, de muchos perdones sinceros entre los seres humanos y con Dios también. He sido testigo de curaciones milagrosas. Esas personas están vivas ahorita. Pero he sido testigo también de fallecimientos después del ungimiento. Pero como habíamos preparado a la familia dice: hay tristeza, hay dolor, hay un vacío. Pero nuestra esperanza es que nuestro ser querido ha muerto para salvación. Yo les digo, y ustedes, si quieren verlo en la vida eterna, ustedes prepárense ahora, porque cuando Él va a resucitar, los va a buscar. Si es su mamá, va a decir: ¿dónde están mis hijos? Y si ustedes se pierden, pues no los va a encontrar. Pero si ustedes se salvan, creen en Cristo, guardan sus santos mandamientos, siguen el modelo de Cristo en la vida, del estilo de vida que tenemos, entonces la esperanza es que ustedes van a volver a ver a su mamita. Vamos a verla ahora. Estamos ya, nos tenemos tiempo todavía. Miren, vamos a ver quién nos ha enseñado falsamente a que nosotros creamos que a los muertos hay que consultarles,
que los muertos están vivos en el más allá. ¿Por qué nos hemos metido esa idea contraria a la Escritura? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren, en el libro de Deuteronomio, dice la palabra del Señor, en el capítulo 18, dice en el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todos esos pecados están condenados por Dios, ¿ya? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Los muertos están bien muertos, no escuchan, no saben nada de lo que aquí sucede, no tienen más parte en esta tierra, pero sí están dormidos esperando la segunda venida de Cristo, en el cual el Señor resucitará a todos los muertos, desde Adán y Eva hasta el último muerto que va a morir en el futuro. Y entonces yo quiero leerte, y esto no es ofensa para mis hermanos católicos, ¿ya? Porque en el catolicismo se fabricó y se practica, el pueblo lo practica contrario a la Escritura, descendiendo a un precipicio de perdición con estas costumbres, sin salvación. Así clamen a Dios, pero las obras son malas, pues contradicen la Escritura. Esta doctrina de que los muertos siguen vivos, que hay que hacerle una misa, y si le hacemos otras misas más, del purgatorio va a pasar al cielo, es una doctrina falsa y que está descrita en el Catecismo Romano. En el Catecismo Romano, en la página 278, dice: la comunión con los difuntos. Esto no es palabra de Dios, esto es una doctrina de la Iglesia católica. Dice: la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció oraciones por ellos. No está mal recordar a mi ser querido que murió, no está malo. No está malo ponerse tristes, o alegrarse, o recordar las cosas buenas, la alegría que nos dejó, los consejos cuando estaban vivos que nos dejó. No está mal. Lo malo es hacer oraciones por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no saben nada. Y acá dice: pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Ahí vemos una doctrina satánica, clarito. ¿Cómo vamos a orar para que después que se murió ya el difunto, vamos a orar para que sus pecados sean perdonados? De ninguna manera. El tiempo de gracia de cada persona cuando muere se terminó. Se terminó. Ya no hay más paga. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que estando vivos, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que cuando una persona está por fallecer, pero todavía está consciente, habla, escucha, tiene noción de lo que pasa alrededor de ello, puede arrepentirse, reconocer a Cristo como su Salvador y alcanzar el perdón. ¿Cómo podemos orar por los dos ladrones ya que murieron en la cruz sin arrepentimiento? Ya no hay paga, ya no hay perdón después de la muerte, ya no existe, lo dice claramente la Escritura. Pero a esta posición nos dice: pues es una idea santa, dice, idea humana y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de pecado. ¿Quién los va a perdonar? No hay perdón para un muerto. El perdón es para un vivo.
¿Qué más dice? Nuestra oración por ellos no solo puede ayudarles, sino también puede hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¿Cómo que un muerto va a interceder por nosotros? Nuestro intercesor es Cristo y nadie más. No necesitamos rebajar a Cristo al nivel de los difuntos para que los difuntos sean nuestros intercesores. Aquí claramente se nos pone en la idea de que el difunto está vivo, como quien dice está en el cielo, y en el cielo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo una persona humana que muere, según esta idea, va a ser nuestro intercesor? Entonces, ¿para qué tenemos a Cristo? Tenemos que, queridos hermanos y amigos, perdonen mis hermanos católicos, es que yo tengo que ser muy claro, tengo que irme a la doctrina que están manejando, con la cual se contradice la palabra de Dios. No hay comunión. Por eso el Señor dice, no se unan en yugo desigual con los infieles. El Señor nos ha enseñado a amar al pecador, pero despreciar sus pecados. ¿Ya? Amamos al pecador. Dice acá, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el Señor en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Efesios 1, capítulo 20, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice, Dios el Padre operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, aquí dice, Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es nuestro intercesor ante el Padre? Solo Cristo, no hay más. En otra parte dice que también María es nuestra intercesora. Ese es otro engaño satánico. ¿Por qué? Porque María es ser humana, pecadora, como nosotros. Pero al Señor le plació escoger a esta muchacha María, que estaba enamorando con José, prometida para casarse, y el ángel Gabriel le dijo, María, tú vas a quedar embarazada, y el hijo que tendrás, porque María dijo, pero ¿cómo, Señor? Yo no he estado en contacto con ningún varón, y María no mentía. Pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo de Dios pondrá su sombra sobre ti, y tú tendrás un hijo varón. Es más, ni María escogió el nombre de Cristo. El ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces, ¿cómo que ahora María es también nuestra intercesora en el cielo? ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, queridos hermanos. Por eso tenemos que pedir sabiduría de Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Pero dice, pídala con fe, porque el que no tiene fe es como el agua de mar, que va para allá y regresa para acá. Dos ideas. Nuestra idea es única, queridos hermanos y amigos. Los engaños de Satanás se van a revelar poderosamente. En Mateo capítulo 24 dice que van a ser engañados los propios escogidos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Eso cuándo sucede? Cuando nos vamos desviando en la idea sin comparar que esa idea
esté claramente en armonía con la palabra de Dios. ¿Entiende? Por eso tenemos que tomar ahora ya la decisión. ¿Qué doctrinas tiene mi iglesia? Debe ser una pregunta. Y comparar esa doctrina con la Escritura. Y ahí tomar la decisión. Si la doctrina de mi iglesia contradice la Escritura, pues me aparto de esa doctrina y abrazo lo que dice la palabra del Señor. Ahora, dice el Señor en el libro de Mateo 28:18, antes de irse al cielo, reúne a sus discípulos y les dice categóricamente lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué cosa es potestad? Autoridad. Todo. ¿Y saben qué? El heredero es Cristo, el heredero de todo. En el libro de San Juan capítulo 3, quiero que hablemos un poco de nuestro Salvador, que es el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra atención. Nadie más debe distraernos de esta adoración. Dice aquí, San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso el Señor dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ya? El Padre tampoco te va a recibir a ti si no es por su Hijo. Si no, mira lo que dice aquí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número... Primera de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo número 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿De quién viene la vida eterna? De Dios el Padre. Y aquí la Escritura dice, y esta vida está en su Hijo. Versículo número 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas, dice el apóstol Juan, he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queridos hermanos y amigos, el Señor no solamente es nuestro Salvador, perdona nuestros pecados, sino es el que finalmente, Él con su palabra, nos va a devolver lo que por causa del pecado Adán y Eva perdieron. ¿Qué perdieron? 1, vida eterna. 2, perdieron su inocencia perfecta. 3, perdieron su ropa celestial. Mira, en el libro de Primera Corintios, capítulo 15, vamos a buscar Primera Corintios, capítulo 15, versículo número 50. Vamos a leer del verso 50. Y yo les recomiendo que lean todo el capítulo, ¿ya? Todo el capítulo es pues precioso, todo el capítulo. Dice acá, verso 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre que poseemos no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, nuestra sangre que corre por nuestras venas, la carne que tenemos en este momento, así como estamos, no podemos ir al cielo, de ninguna manera. Es más, nos dice más claro, esta carne que tenemos es corrompida, no es inmortal. Así que lo que no es inmortal no puede entrar al cielo. Versículo número 51. He aquí, dice el apóstol Pablo, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice la Escritura,
no todos dormiremos se refiere a la muerte. O sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, a la venida de Cristo, el Señor Jesús va a hallar en esta tierra seres humanos vivos, unos sellados para vida eterna y otros perdidos para vida eterna. No sé qué tiempito será en que dice los sellados y los que no son sellados van a vivir acá. No sé qué tiempo será. Pero dice, todos seremos transformados. O sea, los muertos transformados que salen de su tumba y los vivos que quedamos transformados también. ¿A qué se refiere esa transformación? El Señor, al resucitar primero a los muertos de las tumbas, como dice 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículos 16 al 18, al resucitar a los muertos para Cristo, les va a devolver la inmortalidad que perdieron Adán y Eva por causa del pecado. Les va a devolver la juventud eterna. O sea, la persona que murió, por ejemplo, a los 70 años, 80 años, va a resucitar no a esa edad, sino a la edad de juventud eterna. Yo digo 15, 18, 20 años, ¿no? Sin ninguna enfermedad, sin ningún vestigio de humanidad corrompida, sino cuerpo santo, hermoso, vestido de blanco, para ser trasladado al cielo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, que habla desde la altura de las nubes, va a darle el toque de inmortalidad, inmediatamente vestido blanco de luz. A los vivos también, les va a dar, o nos va a dar, con un toque, con su palabra, desde la altura de las nubes. Cristo no va a pisar tierra, eso hay que tenerlo presente. Con su palabra, a todos los vivos sellados, vida eterna y transformación. O sea, el vivo que tenga 40, 50, 60 años, va a tener juventud eterna, 15 a 20 años. Vestido, ya no esta ropa humana que poseemos, sino un vestido celestial, una ropa que vestían Adán y Eva antes del pecado, un vestido que simboliza inmortalidad, lealtad, inocencia perfecta. Y aquí lo dice, ¿en qué tiempo va a ser esa transformación? Tanto de los muertos como de los vivos. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo número 15, versículo 52. Vamos a verla ahora. Estamos con 10 minutitos más tenemos. Miren, qué lindo es este capítulo 15 de 1 Corintios. El verso 51 dice, el 52, en un momento, o sea, ahí está el tiempo de la transformación, tanto de los muertos como de los vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se abre y se cierran los ojos, queridos hermanos? Así. En un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados. Este versículo tiene relación con 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí dice, serán transformados para vida eterna. Versículo número 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí recién podemos ser trasladados al cielo. Versículo número 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
La persona que va a ser resucitada de la tumba va a mirar su tumba y va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aguijón es como un clavo punzante. Va a preguntar: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos y amigos, sé que la humanidad hoy en día está totalmente distraída en la música moderna, nuestros jóvenes en el Halloween, nuestros jóvenes en la discoteca, los mayores en las tradiciones. Cuando, por ejemplo, hay un cumpleaños, ¿quién es el autor de la vida? Es Dios. Por Cristo vino la creación del hombre. Pero ¿qué hace cuando una persona cumple años? Es su cumpleaños. Se festeja Él. ¿Quién debe de recibir nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento? Es Dios. ¿De cuántos accidentes nos habrá librado? ¿De cuántas circunstancias peligrosas nos habrá librado? Y alcanzamos a un año más de vida. Queridos hermanos, el día que tú cumplas años, recuerda que tenemos un Creador que nos da la vida y nos cuida con sus santos ángeles. El Señor dice: ama al mundo entero, pero quiere que creamos en su Hijo. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió el Señor el Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Pero versículo más adelante dice: el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. De esa condenación, mientras estás vivo, el Señor quiere sacarte. Todos los pueblos, todas las ciudades están condenadas, el mundo entero está condenado a muerte. Para el Señor, el que no cree en su palabra está muerto. No se va a poder salvar al mundo entero, no se va a poder salvar a la ciudad completa. Pero sí, escuchando este mensaje, familias, individuos van a reconocer la voz del Hijo de Dios en su palabra. Y como dice San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así también, querido hermano y amigo, por la palabra de Dios, hagamos una decisión. ¿Cuál es la decisión? Como dijo el apóstol Pablo, como dijo Juan, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto que estas decisiones nos van a traer una serie de problemas. A veces la familia se va a molestar porque ya no lo visitamos en una tradición, en una costumbre donde se reúne toda la familia. Y a veces cuando algún cristiano faltó ya a esa reunión, la familia dice: ¿y dónde está tal fulano? Y alguien dice: no, es que ya se ha convertido en cristiano, ese ya no toma, ya no baila, ya es un aburrido. No importa, querido hermano y amigo. No le temas al ser humano. Respétalo, sí, pero no le temas. Teme a Dios. Como dice el libro de Juan 14, versículo 7. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoremos a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los engaños van a multiplicarse cada vez más y cada vez más, hasta que el último engaño será cuando el mismo Satanás se disfrace de Cristo y aparezca con sus poderosos ángeles malignos en toda ciudad grande e importante de la tierra, y van a caminar por todo lado diciendo: yo soy el Cristo.
Y sabes que las personas lo primero que le van a mirar van a ser las manos. Y en las manos van a ver las heridas de los clavos. Y las personas no preparadas van a decir, verdaderamente es el Hijo de Dios. Van a mirar sus pies con las señales heridas en los pies. ¿Y qué va a decir la gente que no leyó la Biblia? Este es nuestro Salvador. Cuando no van a entender que es el mismo Satanás que se disfrazó como Jesucristo. Es el mayor engaño que la humanidad va a poder recibir, y los que no se prepararon, no leyeron la Biblia, no emplearon el tiempo libre para escudriñar nuestra mente, nuestro estilo de vida con la vida de Cristo, vamos a ser supremamente engañados. Claramente en el libro de Corintios, en Primera Tesalonicenses dice claramente que el Señor Jesucristo cuando venga no pisará tierra. Vendrá solamente hasta las nubes de los cielos con sus santos ángeles. De allí nos va a arrebatar de esta tierra a los muertos resucitados de sus tumbas y a los vivos transformados. Y aquí lo dice. Vamos a terminar con esa lectura de Primera Tesalonicenses en el capítulo número 4. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo número 17. Bueno, en el versículo 16 dice pues que el Señor resucitará a los muertos en Cristo primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y de allí nos iremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa El Evangelio Eterno. Perdonen si hemos tenido algún inconveniente, porque estamos en una zona de vientos y nuestro trípode se cayó. Pero seguimos con este programa hasta que llegamos al final. Permítanme hacer una oración de adoración, agradeciendo al Señor por tanta bendita esperanza que nos ha traído hoy día. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en los cielos, Señor, no soy digno de hablar tu palabra. Soy pecador como mis hermanos y mis hermanas también. Pero reconocemos, y esta es la buena noticia, que usted murió en la cruz para perdonar a los pecadores que creen en usted, y uno de los cuales soy yo, y mis hermanos también. Venimos juntamente con ellos al lugar santísimo, donde usted está como nuestro abogado, y por la sangre vertida en la cruz, por esa intercesión en este momento en el lugar santísimo, delante del Padre Celestial le pedimos perdón, en su nombre. Y le rogamos, Señor, que a tus hijos que escucharon este programa puedan ahora estudiar tu palabra con ayuno y con oración, guiados por el Espíritu Santo. De este mundo no llevaremos nada, solo llevaremos el carácter que usted nos va a modelar, solo llevaremos la transformación que por su palabra usted hará en nuestra vida. Padre Santo, perdónanos nuestro descuido, perdónanos nuestro orgullo, perdónanos que por falta de tiempo no abrimos tu palabra. Y el diablo quiere eso, que estemos distraídos en cuantas cosas que este mundo moderno nos da. Padre, apártanos de este mundo y sus costumbres. Ayúdenos a seguirte en oración y ruego. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Bendice al mundo entero. Bendice esta radio pública y prospérala, Señor. Le rogamos esta bendición, quizá ni lo merecemos, pero le suplicamos en el nombre santo, bendito de nuestro santo Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes la palabra de Dios.
Conmigo será hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta pronto. Dios lo bendiga.